Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo es? Perdón, gente, perdónenme ustedes. A veces me pongo un poquito gilipollas, pero ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos, amigos, amigas, a la comparación entre Lumine, mi niña preciosa, hermosa, y Aether, un random que creo que el 90% de los jugadores de Genshin han escogido. Pero bueno, hoy amigos, vengo para comparar a estos dos personajes. Y tampoco voy a decir cuál va a rentar más escoger, porque eso va según tu personaje favorito. Realmente no hay tantas diferencias notables como para decir, ok, me renta más escoger a Lumine o escoger a Aether. Yo quiero coger a Lumine, la verdad. Iba a decir coger a Aether. ¿Qué? Y para ello, amigos, amigas, hemos venido a un servidor privado del propio Genshin. Este es un server privado de la 3.7, si no me equivoco. No estaba ni Fontaine siquiera. O sea, imaginaos el tiempo que hace que tengo yo este servidor privado. De hecho, siempre vengo para testear según qué cosas para según qué vídeos. Pero lo importante ahora, chiquitos, chiquitas, es deciros todas las comparaciones que hay entre Lumine y Aether. ¿Empezamos, chaval, o no? Ok. Para empezar, amigos, dejadme deciros que las animaciones del poder Anemo de Lumine y Aether son completamente distintas. Cada uno tiene su propio estilo de juego en combate y en el Anemo también. De hecho, aquí podemos ver un vídeo que compara a los dos personajes haciendo animaciones Anemo. Lo tendréis en la descripción. Empezamos por la ulti, chicos. Las ultis son casi iguales, pero tienen unos movimientos los dos personajes diferentes, aunque el poder sea el mismo. La verdad es que es un poquito creepy el sonido, pero bueno. Como estáis viendo, Lumine da como una especie de backflip, voltereta, croqueta extraña. Aquí podéis ver el backflip de Lumine. Ahí está, tremendo backflip. Mientras que Aether es mucho más sencillo y simplemente da una vuelta sobre sí mismo. Y ya está. Efectivamente. Y bueno, obviamente la animación de esos elementales no la vamos a contar porque es exactamente la misma. Es un cargado de una bola Anemo y ya está. Y diréis, pero Mordix, ¿tienes a Lumine en el equipo? ¿Por qué no te pones a Lumine para hacerlo? Gente, es Lumine, pero realmente es la Lumine Canon. Es decir, no es ni Lumine Anemo, ni Lumine Crío, que aún no ha salido, ni Lumine Dendro, ni Electro. Es Lumine Elemento Luz. Bueno, vamos a poner el Genshin de noche para que veáis bien. Y tal y como estáis viendo, la luz del personaje, del cuerpo de Lumine, es blanca. No es de ningún elemento. Bueno, sí, el de la luz, vaya, supuestamente, porque no lo sabemos aún del todo. Así que no puedo ni siquiera atacar, es decir, está haciendo clic. No funciona, no puedo ni hacer elementales, ni ultis, ni nada. Además, si nos vamos al apartado de... ¡Hostia puta! Si nos vamos al apartado... ¡Hola, hola! ¿Qué dices? Me fumo un porro, cabrón. Acabo de descubrir algo tochísimo. Esto es un servidor privado, es decir, son archivos oficiales de Hoyoverse, ¿vale? Si nos vamos al apartado de personajes, si nos vamos a Aether, por ejemplo, podemos ver que el icono, obviamente no es el de una visión, porque es el viajero, pero podemos ver el simbolito Anemo. Pero sin embargo, en el de Lumine es un icono vacío u oscuro. Si es oscuro, esto es una fumada muy grande, ¿vale? Pero digamos que presuntamente está vacío y no hay ningún elemento. Pues si nos vamos al apartado de talentos, podemos ver que no hay ninguno, porque efectivamente es la Lumine más extraña que he visto en mi vida. La Lumine de la cual aún no se han revelado cuáles son los poderes de la luz. Así que, ajo y agua, como decía mi abuela, a joderse y aguantarse. Ahora amigos, hablemos en términos de velocidad. Hablando de quién corre más rápido de los dos, si Lumine o Aether, en este caso ganaría a Aether. Y diréis, ¿por qué? Por dos simples razones. Bueno, primero que nada vamos a ver cómo corre Aether. Cuidado que te pilla la Yuwoki. Y ahora Lumine. Me quiero correr en Lumine, ¿qué? Y ahora, antes de explicaros el por qué Aether es más rápido que Lumine, vamos a ver un vídeo de comparación, para que veáis que Aether es un pelín más rápido. Como estáis viendo, la estamina se gasta bastante más rápido en Aether, pero porque va más rápido que Lumine, básicamente. Y llega antes a la meta Aether, creo que por unos pequeños segundos. Ahí está. Eso es. De hecho, amigos, si lo ponemos en cámara lenta, podemos fijarnos cómo a Aether se le acaba la estamina mucho más rápido y llega antes a la meta que Lumine. Bomba. Y esto es por el simple y mero hecho de que Aether tiene el modelo de chico, y el modelo de chico normalmente suele correr mucho más rápido que el modelo de chica. Al igual que el modelo femenino puede nadar sin que se le acabe tan rápido la estamina como al modelo masculino. Por lo tanto, aquí podemos hacer un empate diciendo que tanto Aether, que puede hacer bunny hops porque también tiene el modelo masculino, y Lumine no puede hacerlo porque tiene el modelo femenino, es decir, sí puede, pero sería un poquito más tosco. Y al igual que Aether puede correr un poquito más rápido que Lumine, Lumine puede nadar de una mejor forma que Aether y sin que gaste tanta estamina. Por lo tanto, aquí tendríamos un empate, un 1-1. Pero amigos, ahora vamos a un punto que es muy gore.
es muy heavy. Aún no sé por qué Hoyoverse ha hecho esto. Y si os dijera que en cuanto a stats, Lumine pega más fuerte que Aether... Hostia, se me acerca mucho a la cara, ¿no? Y si os dijera que esta chiquita de aquí pega más fuerte que Aether y que sus multiplicadores de daño son más grandes, os lo digo completamente en serio, gente. Aquí mismo, chiquitos míos, estaréis viendo una captura de pantalla de una base de datos muy conocida en la comunidad de Genshin, que seguro que la conoceréis, se llama Honey Impact, en la que podemos ver los multiplicadores de los ataques cargados tanto en Lumine como en Aether. Y para sorpresa de muchos, yo incluido, el multiplicador de ataques cargados de Aether es del 120% en su talento al nivel 10 y el multiplicador de ataques cargados en Lumine al nivel 10 es de 142,8%, es decir, más alto que el de Aether. Por lo tanto, Lumine pega más que Aether. Es una ligera diferencia y apenas se nota siquiera, es de unos pocos números, pero esta sigue siendo una diferencia que se nota. Por lo tanto, Lumine le gana a Aether en este campo. Tampoco es que nos vaya a cambiar la vida, ni mucho menos, la verdad, porque creo que literalmente nadie usa Altavivito como main. Está muy hecho mierda el pobre. Comenta aquí abajo en los comentarios si usas Altavivito como main. Y esto, amigos, es el dato más importante de todos, el que más me ha impactado y el dato más interesante. Es el dato que os va a cambiar la puta vida en este juego. Y es la forma de sentarse, joder. La forma de sentarse de Lumine es completamente diferente a la de Aether. ¿Estáis viendo la diferencia? Es una puta locura. ¿Pero estáis viendo cómo se levanta Aether? ¿Y cómo se levanta Lumine a su puto lado? La vida... es extraña a veces. Amigos, amigas, ha llegado la hora de que os enseñe algo muy curioso. Algo bastante curiosete, la verdad. Y es que si nos fijamos muy bien en cómo atacan tanto Aether como Lumine, podemos darnos cuenta de una cosa. Y es que al atacar con las espadas, atacan casi igual, atacan muy parecido. Solo que Lumine acaba en la izquierda, Aether en la derecha, yo en el centro. Bueno, básicamente tienen distintos playstyles, distintos estilos de juego. Pero hay algo extremadamente interesante en ellos. Como estáis viendo, tanto Lumine como Aether usan la mano derecha o el brazo derecho para atacar con la espada. Sin embargo, Lumine levanta su mano izquierda para hacer el ataque Geo y Aether su mano derecha. Por lo tanto, aquí confirmamos que Lumine es ambidiestra, mientras que Aether simplemente es diestro y usa su mano derecha para todo. ¿Cuántas cosas se pueden mal pensar de este vídeo? No lo sé, me la pela. Además, Lumine para la ulti no usa su mano derecha como Aether, sino que usa su pata. Por eso mismo Lumine es 1000 veces mejor que Aether. Lumine Cristo. Por algo en mi cuenta main... te he elegido, chiquita mía. Eres increíble, te amo, no más que Keqing. A Keqing la amaré por siempre. Y no soy infiel. Simplemente sé adorar lo que es bonito y Lumine lo es. No os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina. Hasta luego.